Are you ready to unlock your creativity and transform your passion for beauty into a career? Southeastern College is here to help you take your first steps towards training for a career in cosmetology. Unlock your potential and start your path towards a career making people feel confident. It's time to invest in yourself. Visit sec.edu for more information on our programs and take the first step toward training for a brand new career in cosmetology. Your before and after story starts now at Southeastern College. Hoy hablamos de vino, de variedades de uva, de cómo se puede hacer vino en la Sierra de Gredos con la uva Cabernet Sauvignon, de la tendencia de consumo del vino en España, que por cierto, ¿sabías que España es el primer país en superficie de viñedos? Y que además somos el tercer país en producción de vino y que sin embargo somos el 8º país del mundo en consumo de vino. Pues quédate con nosotras porque vamos a hablar con Cristina Carrillo. Ella es la enóloga de la bodega Finca Fuentegalana y te vas a sorprender de cómo trabajan en esta bodega familiar situada entre 3 comunidades españolas: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Venga, empezamos. Bienvenidos a nuestro club Mundo Rural en Positivo. Soy Raquel Sanes y este espacio lo hemos creado Isabel Sánchez Tejado y yo para romper estereotipos, mostrando todas las oportunidades que brinda el mundo rural y dando voz a todos los que con sus proyectos y su trabajo pueden inspirar al que quiera considerar vivir en el campo como una opción. Hola, yo soy Isabel Sánchez Tejado y no, ni Raquel ni yo somos periodistas. Somos 2 profesionales muy entusiastas con proyectos propios, pero estamos muy interesadas en dar visibilidad a otros que también puedan servir de ejemplo e inspiración. Así es, con nuestro podcast queremos ayudar a dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Por eso, cada miércoles a las 7 de la tarde hora española emitimos en directo en Clubhouse las entrevistas en la sala Mundo Rural en Positivo y posteriormente las difundimos en el formato podcast. Si queréis más información sobre nuestro proyecto, visitad nuestra web mundoruralenpositivo.com. Venga, que hoy ya pre-Semana Santa, ya estamos casi de vacaciones, nos falta aquí una copita de vinito, porque hoy, ¿quién ha venido a divertirse y a hablarnos del mundo rural en positivo? Pues hoy ha venido a divertirse con nosotras Cristina Carrillo, de Bodegas Fuentegalana. Cristina es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y es máster en Enología y Viticultura por la Escuela Técnica Superior de Agrónomos de la Politécnica de Madrid. Ella es enóloga en la bodega Finca Fuentegalana. Bienvenida, Cristina. Hola Isabel, hola Raquel, ¿qué tal todos? Pues aquí, encantados de tenerte por aquí. Conozco mucho más a sus padres, a los padres de Cristina, pero a través de ellos la he podido conocer y de todas maneras pude intuir también cómo es ella y cómo trabaja y con qué pasión, porque tanto su padre como su madre son 2 entusiastas y 2 personas magníficas a las que tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Pero Cristina, lo primero de todo, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues soy pluriempleada, que dicen. Soy la enóloga, bueno, yo a veces digo la enóloga, la mujer orquesta, un poco en la bodega, porque un poco hacemos un poquito de todo, pero principalmente me encargo de la elaboración de los vinos en la bodega y al mismo tiempo trabajo en un centro de investigación del CSIC, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Ahí, así que son 2 mundos diferentes, pero al mismo tiempo bastante complementarios. Todo relacionado con la ciencia, uno con los materiales y otro con un poco con el vino. Y estamos con las 2 cositas. Muy bien, Cristina, buenas tardes. Entonces, vaya, que estás la mitad del tiempo como tocando tierra y la mitad del tiempo con el tema constructivo, estás ahí, eres de una mujer de tierra. Oye, explícanos un poco, ¿qué es Bodega Finca Fuentegalana?
Pues Bodega Finca Fuentegalana es un proyecto que empezó ya tenemos unos cuantos añitos, en el 2008, porque nosotros somos, bueno, mi padre es de Cadalso de los Vidrios, un pueblito que está muy cerca de Navondilla. Yo siempre digo que estamos en zona fronteriza porque ahí en esa esquinita estamos las tres provincias, Ávila de Castilla y León, Madrid de la Comunidad de Madrid y Toledo de Castilla-La Mancha. Y entonces, bueno, yo siempre digo Gredos, que es al final lo que nos une un poco a todos, porque a veces nos planteamos mucho las fronteras, como si dijéramos, legislativas y no las fronteras realmente geográficas. Entonces, es un poco absurdo. Yo siempre digo Gredos. Entonces, bueno, nosotros mi padre tenía una viña porque su familia se ha dedicado toda la vida al campo, principalmente a la viña. Su padre era agricultor, su abuelo era agricultor, tenía la destilería de Cadalso. Lo que pasa que, bueno, él decide en que estudies, a estudiar, y tenía la viña en principio como viña de fin de semana. Vamos a los fines de semana, vamos al campo y de una forma él estar vinculado a lo que hacía su padre y no dejarlo perdido y olvidado. Lo que pasa es que al final no es que no lo dejes olvidado ni perdido, sino que al final compras más viñedo, nos vamos haciendo cada vez con más hectáreas de viñedo. Y llega un momento en que decidimos qué hacer, porque hasta ese momento nosotros llevábamos la uva a la cooperativa de Cadalso de los Vidrios o bien vendíamos a bodegas que empezaban a instalarse por nuestra zona y que les parecía interesante la variedad con la que nosotros trabajábamos. Lo que pasa que es lo que os digo, al final nos planteamos con mucho y decidimos, ¿qué hacemos? ¿Nos lanzamos a la aventura de nosotros elaborar también o seguimos vendiendo la uva? Así que hubo ahí conclave familiar entre mis padres y mis hermanos y nada, nos lanzamos. Yo acababa de aprobar las oposiciones, tenía más o menos digamos que tiempo, porque por las tardes yo no trabajaba y además puedo cogerme excedencias en el trabajo y entonces estudié enología en la Politécnica. Me fui cuando acabé de hacer unas prácticas a Argentina, otras a Navarra y en el 2008 y a la vuelta me dijeron, "Ala, ahí tienes y ponte a hacer vino a ver cómo se te da". Y entonces empezamos a elaborar. Primero nosotros llevamos las uvas porque no teníamos bodega. Estamos hablando del 2008, donde en la zona, en lo que es Castilla y León, la zona de Cebreros, El Tiemblo, el Barraco y por ahí, no había ninguna denominación de origen. Y no había mucha bodega, o sea, había mucha cooperativa, pero poca bodega, así como si dijéramos particular para elaborar. Entonces, nosotros en principio alquilamos un espacio a la cooperativa del Barraco y nos certificamos como vino de la tierra de Castilla y León. Ahí estuvimos 3 años hasta que ya nos liamos la manta a la cabeza y en el 2010 empezamos la construcción de la bodega en Navondilla, así que, y de hecho además tenemos todos los viñedos en Navondilla, viñedos que en su momento hemos alquilado, están en Navondilla, y así surgió un poco Bodega Finca Fuentegalana. Bueno, la verdad es que es una historia estupenda porque sí que hay una trayectoria y sobre todo bueno, que hay una tradición de tu padre, de tus abuelos, de todo, de estar pegados a la tierra y tú has seguido ahí. ¿Cómo impacta realmente vuestro proyecto en el mundo rural? Es decir, ya sabes que este podcast lo tenemos un poco para tratar de dar a conocer todos aquellos proyectos que están en el mundo rural, que no necesariamente son solo agricultura y ganadería. O sea, que nos gusta saber cómo este tipo de proyectos impactan, entiendo que positivamente. ¿Tú cómo lo valorarías, Cristina? Bueno, en principio recuperas una cosa que empieza a olvidarse, porque nosotros tenemos la viña, pero las viñas de alrededor nuestros están medianamente abandonadas. Entonces, primero es no perderlo, porque al final si vamos perdiendo todos los cultivos de nuestra zona, porque aparece el ladrillo, mira aquí donde trabajo, pero bueno, aparece el ladrillo y entonces empiezan a desaparecer todas las viñas. Pensad que nosotros estamos muy cerca de Madrid, estamos a 1 hora escasa. Entonces, pues por lo pronto, al no desaparecer, al no hacer que desaparezca y que se pierda el viñedo, al final hay que trabajarlo. Nosotros tenemos 2 personas que trabajan con nosotros en la viña y en la bodega. Al final fijas población, porque es población, no te vas a ir a contratar a alguien que vive en la ciudad de Ávila o en la ciudad de Madrid, que estamos relativamente cerca. Contratas a gente que vive en los pueblos cercanos, gente que tiene su familia,
con sus niños que van al colegio, que van a comprar al supermercado del pueblo y que no compran a 30 kilómetros o a 50 kilómetros. Entonces, para mí, al final, cualquier negocio que podamos montar en un pueblo, al final es fijar población, y al fijar población estás fijando riqueza en esa zona. Entonces, yo creo que es positivo y además en los últimos años yo he visto, porque es lo que os comentaba, se estaba perdiendo el viñedo. Mucha gente que trabaja, yo hablo del viñedo, que es al final con lo que nosotros trabajamos. Se estaba olvidando, había mucha gente que venía a cuidar el viñedo el fin de semana porque era de su padre, pero estamos hablando, mi padre, por ejemplo, tiene 80 años. Empezó a cuidarlo, sí, con menos años, pero casi toda la gente que encontrabas era gente mayor y no gente joven que quisiera quedarse con el viñedo, porque al final pagan 4 perras por las viñas. Entonces estamos viendo con los tiempos que esa zona se va revitalizando, bien en Cebreros con los vinos de Cebreros, o en Madrid, porque estamos pegados a Madrid, con los vinos de Madrid. Y al final es mucha gente que está viendo que le gusta, que se está quedando y que está poniendo en valor todos esos viñedos de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y están quedándose para empezar proyectos de elaboración de vino y o bien de venta de uva, porque la uva, si empezamos a cuidarla y que la gente se dé cuenta que vale dinero y que nos lo quieran pagar, al final es una forma, es un medio de vida. Qué bien, Cristina. O sea, es que esa es la idea, ¿no? De recuperar, de que no se pierda y de llegar, y lo que tú dices, y de fijar población y de atraer nuevos servicios. Me parece maravilloso. Oye, Cristina, comentas que tu familia ya que eran agricultores, que habían cultivado la viña, pero ¿tú ya tenías esa pasión por el vino? ¿De dónde viene tu pasión? ¿Viene de la familia? ¿Viene de otro sitio? Cuéntanos. A ver, nosotros de toda la vida, o sea, mis recuerdos siempre están vinculados a las viñas, porque tenemos una foto súper chula, porque mi padre, mi abuelo en vida reparte entre sus hijos el viñedo. Mi padre le tocó más o menos el viñedo que él quería, entonces yo recuerdo salir del colegio a las 5 de la tarde, recogerte del cole, irnos para allá y entonces pasar los fines de semana, pues mi padre irse por la mañana al campo y nosotros pues ir a verle al mediodía, a llevarle el bocadillo y estar allí. Tenemos fotos de cuando pusimos la viña nueva y ahí nosotros súper presentes. En la vendimia todo el mundo vendimiaba y todo el mundo recogía la uva, y aunque nosotros vendíamos la uva siempre hacías un poquito de vino en casa. Cuando se podaba, yo ahora lo veo, íbamos con el tractor recogiendo los sarmientos de poda. En esa época íbamos ahí los 3 hermanos detrás de mi padre recogiendo los sarmientos y agrupándolos. Es decir, al final siempre de una forma u otra hemos estado vinculados, y cuando decidimos hacer esto, a ver, a mí me gustaba porque durante muchos años nosotros, aunque es Castilla y León, el pueblo es Cadal son los Vidrios, donde es mi padre, es de Madrid, y nosotros llevamos la uva a la cooperativa de Madrid y durante muchos años en las ferias de Madrid, cuando empezaba la denominación de origen Vinos de Madrid, nosotros, sobre todo en la época de la universidad, íbamos en plan azafatas a servir el vino. Entonces pues empiezas a probar, empiezas a moverte en este mundillo de probar una cosa, de ver cómo se hace, y al final siempre me atrajo. Por eso cuando nos planteamos en plan, oye, hacemos esto, yo hasta ese momento bebía el vino justo y necesario, o sea, que tampoco, o sea, bebías vino, pero tampoco había profundizado mucho, y la viña, pues lo que tocaba y lo que decía mi padre. Al final, con el tiempo se le olvida un poco que el chico es el que tiene que hacer las cosas en la viña, pero cuando éramos más jovencitos, el que pringaba realmente y el que estaba todo el tiempo cuando tocaba en la viña era mi hermano. Mi hermana y yo participábamos, pero de una forma menor. Y, o sea, que sí que estabas, pero siempre como un segundo plano, ¿vale? Y al final, cuando empecé con esto, te engancha de tal forma. La verdad es que el mundo del vino es un mundo apasionante y te engancha, porque yo al final compatibilizo mi trabajo con esto. Al final es mucho tiempo de mi vida de ocio dedicado a esto. Y al final, pues yo se supone que soy la enóloga que hago el vino, pero me encanta meterme en la viña y ponerme a podar. Ahora estos días están podando y yo llego por la tarde y me pongo ahí con la poda.
cuando llega la poda en verde, que empieza a salir todo el viñedo y tal, me encanta. O sea que al final me engancho, tengo que dejar a mi padre su parcela porque es su parcela, pero cada vez me introduzco más y sobre todo pues eso porque lo hemos vivido desde pequeño. O sea, mi abuelo iba todos los días a la viña, no falleció en la viña, pero vamos, le faltó el canto un duro porque estaba con 82 años bajando la viña continuamente. Entonces al final siempre, yo creo que mis recuerdos son siempre relacionados con el viñedo. Teníamos un manzanal, no sé si se llama así, un conjunto de manzanos, y igual, o sea que siempre ir a buscar a mi padre a la viña, o sea que es algo que son mis recuerdos, no veo otros recuerdos de otra forma. Lo has vivido desde siempre, vamos. Para ti la cultura del vino está impregnada. Me consta además porque te he visto en alguna visita que he hecho, te he visto hasta despalillar, o sea que sé que te metes allí, te remangas y haces lo que sea. No solamente que seas la enóloga, sino que haces lo que corresponda. Oye, para los que no os conozcan, la página web fuentegalana.com tiene un montón de variedades de vino, pero cuéntanos qué tipo de vino hacéis en Bodegas Finca Fuentegalana. Pues hacemos de todo. Yo me río con mi hermana porque a veces dice que, a ver, Cristina, este año, ¿qué más de más íbamos a hacer? Porque todos los años estamos sacando como que sea una pequeña producción de algo, alguna cosita. Nosotros empezamos en el 2008. En el 2008 nosotros estamos hablando de zona de garnachas, pero nosotros no teníamos garnachas. Mi padre en su momento puso principalmente la variedad Syrah, algo de Cabernet y algo de Merlot. Entonces, cuando nosotros empezamos a elaborar, sacábamos vinos monovarietales de Syrah, de Merlot, de Cabernet, y luego hacíamos uno que llamamos el Coupage, que mezclábamos. Todos llamaban toros de guisando porque estamos muy cerca del monumento histórico de los toros de guisando, y mi padre de principios lo que quería era de alguna forma vincular nuestro proyecto, nuestro viñedo con la zona. Y entonces hacíamos esos 3 vinos monovarietales y bueno, la mezcla del Coupage. Con el tiempo, al final, el mercado es el que te va orientando un poco hacia dónde tienes que ir, y empezamos a sacar un vino joven, también de Syrah, porque Syrah es principalmente lo que tenemos, que lo llamamos telúrico porque los toros de guisando, si se lee un poco de qué van y toda la historia, dicen que es una zona que por eso se puso allí, porque tiene muchísima fuerza telúrica, que es la fuerza de la tierra. Entonces nosotros realmente estamos, pues eso, muy vinculados con la tierra. Tenemos, bueno, Isabel nos conoce a mi padre, que es ahí en puro terremoto. Y entonces, bueno, al final, claro, sí, es Leo, como dice mi madre, es Leo, además tiene genio. Sí. No sabemos cómo al final se deja un poco orientar por la niña pequeña y chica, pero bueno, al final, poco a poco lo vamos consiguiendo. Amor de padre. Sí, yo creo que sí, sí. Y lo que te decía, que al principio era un poco en plan, la chica es la que lo hace más, la pequeña y tal, pero bueno, yo sé que aunque discuta 1000 veces con él, el hombre, vamos, está súper orgulloso. Y bueno, el caso es que al final empezamos con esos vinos, lo que os cuento, al final el mercado te pone en su lugar, vimos que había una variedad que ahí no sé, ¿cómo se llama? Esto no se adaptaba, que era la Merlot, y quitamos la Merlot y queríamos poner una variedad blanca, y en esta zona la variedad blanca que funciona principalmente es el Albillo Rare, que es una variedad blanca que se llevaba de siempre como uva de mesa a Madrid, porque era la variedad más temprana. Y entonces lo que hicimos es injertar todo el Merlot que teníamos por Albillo Real y empezar a elaborar el Albillo Real. Y estamos encantados, la verdad es que es el vino que mejor vendemos en la bodega, y se llama Soplón de Albillo Real porque, como ya os he dicho varias veces, mi padre, y al final son nuestras raíces, somos de Cadalso de los Vidrios, y a los cadalseños los llaman soplones por la cantidad de fábricas de vidrio que hay. Yo siempre a los guiris, cuando voy a alguna feria y se lo vendo, también les digo que en España una persona que bebe se le llama que sopla vino. Entonces, bueno, al final es un poco los dos significados. Sí. Y es que además tiene los dos significados. Yo cuando lo leí dije, no entendí hasta que no lo explicaste. Es que claro. Era claro, soplón de soplar el vidrio, efectivamente. Claro, además la imagen, bueno, hay un niño soplando el vidrio. Yo tengo un amigo que lo llama el francotirador, porque te parece que está con una katana ahí soplando y tirándonos una pista. Bueno, que cada cual piense y que lo beba y ya está. Y entonces teníamos esos 3 vinos de las variedades Syrah, Cabernet, que al final solo hacemos el Syrah del Cabernet, el telúrico, que es el vino joven de Syrah, que es un vino que funciona súper bien en las barras, así un poco más de chateo y de copeteo. Hacíamos el blanco, luego siempre sacábamos un rosado, que siempre, bueno, es la línea de gamas, la gama de los vinos jóvenes los llamamos telúrico, en este caso telúrico pink,
porque es ahí rosito, por no llamarle rosé, por no afrancesarnos, y bueno, al final lo llamamos cupás, o sea que lo de afrancesarnos nos da un poco igual, somos internacionales, ya políglotas. Y entonces teníamos esos tintos. Luego al final, a ver, estamos en zona de garnachas, no podemos mirar hacia otro lado. Entonces empezamos, pues eso, a hacernos con viñas que estaban empezando a desaparecer por nuestra zona, pues bien porque la gente era ya muy mayor, ya no venía a cuidar la viña. A mí cuando mi padre me llega, Cristina, que nos vamos a quedar con más viña, yo casi me lo cargo en su momento, pero bueno, al final si es que hacelo conmigo lo que quiere porque nos quedamos con la viña. Y al fin, y luego nos ofrecieron otra viña también, todo en Navondilla, yo no me muevo del municipio de Navondilla, o una garnacha, entonces empezamos a elaborar garnacha también, y bueno, eso fue un poco homenaje a mi padre, que él no lo supo hasta que le enseñamos la etiqueta, se llama La Viña de Ramón, y la etiqueta es una imagen de él con toda la Sierra de Gredos, o sea, cómo es él, y quien le conozca es que es su figura en la viña, trabajando en la viña, que al final es lo que más le gusta. Y como no nos aburrimos, pues nos ha dado en los últimos años de hacer unos vinos ancestrales, que son espumosos, pero por el método ancestral. Así que nos entretenemos mucho degollando las botellas manualmente y esas cosas para cuando no tenemos tiempo, pues venga, vamos a hacernos y hacer más cositas extrañas. Entonces sacamos 2 ancestrales, un rosado, que es el Telúrico Pink ancestral, y otro que como tenemos moscatel de grano menudo, lo hacemos de moscatel y además, bueno, como son estos 2 últimos son vinos de mesa en los que no podemos poner la variedad que hay en el vino, el moscatel, hablando con un amigo, dice, tienes que poner algo que te relacione de alguna forma. Y digo, a ver, ¿qué hacemos? Y al final lo que hicimos fue jugar un poco con el nombre y el vino se llama Mosca con K-Tel y de hecho la etiqueta es una mosca a lo Guillermo Tell, pero en vez de ser Guillermo una persona es una mosca y en vez de ser una manzana está tirando ahí con la flecha a una uva. Entonces el nombre es Moscatel. Es chulo y además es que lo tenéis agotado, por cierto. Sí, no hay de este vino, o sea, no... Hacemos muy poquito. Luego encima la añada 20, que es la que va a salir a la venta ahora, tuvimos muy poquito, que tuvimos un problema en la elaboración y que nos sacaban estas botellas. Nosotros vamos investigando cómo hacer esto, pero tiene mucha presión. Bueno, se nos descorcharon algunas, total, que se nos quedó reducida la producción. Y principalmente este vino apostó mucho por él una importadora de Nueva York, que es amiga ya nuestra, y entonces, bueno, pues lo que queda se lo lleva ella. Pero vamos, con la idea de que la añada 21 ya van a salir bastantes botellas, o sea que, bueno, tranquilos, hay que esperar un poquito más. Hay que esperar un poco. Los moscatel lo tendréis y más o menos son esos los vinos. Bueno, y vamos a sacar en breve otro, que todavía no lo puedo decir porque no ha salido, pero de aquí a un mes sacamos otro vino de Syrah. Bueno, pues ya te lo preguntaremos en la próxima. Sí, es que antes de empezar estábamos viendo los vinos y Raquel, que sabes que vive en Francia, decía, extraño, dice, tienen un Cabernet Sauvignon. Y digo, sí. Efectivamente. Digo, y está buenísimo, estoy encantada. Sí. A ver, el otro día estuvimos la semana pasada en una feria internacional de vinos que se hace en Barcelona, la Barcelona Wine Week. Y sobre todo todas las conferencias que había, porque además de estar vendiendo vino, había muchas conferencias a lo largo de la feria y todas iban dirigidas a las variedades autóctonas, vamos a recuperar la garnacha, la monastrell, tal. Y yo que tengo un amigo que os lo recomiendo que le sigáis, que se llama Santiago Rivas y tiene yo no sé cómo decirte, no es un blog, bueno, es en Instagram y tal, se llama Colectivo Decantado. Y es bastante polémico este amiguete. Y entonces, como todo el mundo habla de las variedades autóctonas, pues él hizo una conferencia con una cata de vinos que lo llamaba la xenofobia ampelográfica. Es decir, que ahora parece ser que todas las variedades que no son autóctonas, pues son las desnostadas y las que no puede consumir nadie nada. Entonces, ¿en qué momento definimos que una variedad es autóctona o que una variedad foránea ha dejado de ser foránea para convertirse en autóctona? Porque nosotros tenemos Syrah, el Syrah se consume muchísimo en Francia, en la zona del Ródano, pero el Syrah principalmente es de Persia. Y entonces el Syrah que se utiliza mucho en Sudáfrica y en Australia, ¿es autóctono, es foráneo o qué es el tema? Entonces, yo es lo que os contaba antes, nosotros empezamos con esas variedades porque hace tiempo administrativamente las comunidades autónomas y con dinero de Europa dio dinero para poner las llamadas variedades mejorantes. Entonces nosotros ponemos las llamadas variedades mejorantes y dejamos 2 variedades que se adaptan, que son el Syrah y el Cabernet. La que no se adapta, que es el Merlot, que es lo que os he contado antes, pues la hemos quitado, pero el Syrah se ha adaptado perfectamente a esa zona. De hecho, hay cada vez más gente que pone Syrah por esa zona. El Cabernet somos los únicos locos que tenemos Cabernet Sauvignon ahí.
pero es que nos gusta y es que además el resultado de ese vino a mí me encanta. Yo, si me tienes que decir que te quedes con un vino tinto nuestro, nunca te puedes quedar con un vino, pero para mí me parece increíble. De hecho, la añada que tenemos es un 13, que es un vino con años, pero es que tenemos una acidez ahí increíble y el vino está súper equilibrado. En la feria que hemos estado ahora, la gente alucinaba porque me decía, un Cabernet Sauvignon en Gredos. Pues sí, así somos nosotros, somos un poco intrépidos, pero al final eso es lo que hay. Entonces, no diré que es una variedad autóctona porque tardará muchos años en que la gente considere que eso debería estar allí, pero bueno, si se ha adaptado, por qué no vamos a hacer estas variedades? Pues así es, Cristina. Pues precisamente eso le he comentado antes a Isabel. Le he preguntado, oye, ¿realmente dónde está esta finca? Porque es que esto de que haya Cabernet Sauvignon, porque me ha hecho gracia, a mí el Cabernet Sauvignon, la verdad es que es de los que más me gustan. Soy de paladar simple, digo yo, y el Cabernet es que siempre, como que siempre pega con todo, ¿no? Pero yo que soy de la zona de Cataluña y he vivido muchos años en Lleida, allí habían intentado, ¿no?, hacer cosas con Cabernet Sauvignon. En la zona de Falset sí que se consiguió, pero donde yo estaba era el Cabernet Franc, porque el Sauvignon no cogía, es lo que tú dices, ¿no? Cada variedad se adapta a su tierra, ¿no? Y me chocó, pero bueno, lo cierto es que es eso, es lo que tú dices. Si un vino se adapta a una tierra, pues es así, ¿no? ¿Quién sabe de dónde viene realmente, no? O sea que, por cierto, y antes que se me vaya, te quería comentar, porque ahora estabas tú hablando de las variedades que tenéis y estabas comentando las etiquetas que tenéis puestas en los vinos, y yo mientras tú estabas hablando, yo estaba mirando la página web vuestra y estaba viendo esas etiquetas. Y, si me permites una sugerencia, por favor, eso que acabas de explicar, ponerlo en la página web, que eso es toda una experiencia, que la gente sepa, me imagino que lo explicáis también luego en vuestra bodega, pero que la gente sepa la historia de por qué esta etiqueta, por qué esto, no sé, es simplemente una sugerencia, ¿eh? Te lo compro, te lo compro, te lo compro. Sí, Vale. sí, me parece súper buena idea y mi hermano me va a matar porque es el que le digo que tiene que cambiar las cosas en la web. Pero le diré, oye, mira, es una sugerencia y yo creo que todas las sugerencias hay que recibirlas y si son positivas, más aún. O sea, no, Sí, tienes razón. además es que una bodeguita que conozco yo de allí de Lleida, pues siempre era eso, ¿no? O sea, cada etiqueta, tú ves ahí la etiqueta, pues claro, yo cuando he visto esta que dices, ¿no? He visto el bufador de vidrio, el soplador de vidrio, Sí. y digo, ostras, claro, soplón. Yo he pensado también lo de soplar, ¿no? Pero claro, tiene que ver Con la con, procedencia, sí, sí. claro, y todo eso es una historia súper bonita, que además viste más un vino, ¿no? Le da más, Y vaya, no además, sé. y es una locura, ¿eh? Porque cuando empiezas con los nombres de los vinos, yo tengo amigos que me dicen, ¿no? Con la Viña Ramón, ¿no te has estrujado mucho la cabeza para poner el nombre al vino? Digo, pues no, pero es que el nombre vino con la etiqueta, o sea, primero vino la Claro. etiqueta. O sea, dijimos, ¿qué hacemos tal? Y de repente vi una fotografía y dije, es esta, porque cuando empezamos con lo que estábamos hablando, las foráneas, eran como etiquetas más serias y entonces yo pensé en los chatos franceses, que a mí me hacía mucha gracia en su momento cuando todos los vinos de Burdeos eran chatos, digo, aquí toda la gente vive en chatos, y luego me di cuenta que no, que es que se llaman chatos, pero que puede ser una casa como la mía. Entonces dije, pues mira, vamos a hacerlo al revés. Ahora, o no al revés, nuestra variedad autóctona, o sea, la variedad de la zona, vamos a hacerlo como si fuera la etiqueta de un chato. Y nuestro chato, oye, no tenemos un chato, pero tenemos una bodega ahí apañadita con un paisaje que queda muy bonito. Y entonces surgió, y el dibujo lo hice yo, o sea, es una fotografía que yo pinté acuarela. Y cuando teníamos la etiqueta, fue un momento que dije, y ahora hay que ponerle nombre a esto. ¿Qué nombre le ponemos? Porque de verdad la gente critica luego, pues que esto no me gusta el nombre. Y yo, madre mía, no sabéis la locura que es poner un nombre a un vino. O sea, porque luego encima una bodega familiar donde todos opinamos y todos queremos tener razón de lo que pensamos y de lo que opinamos. Entonces es súper complicado. Y sí, la verdad que no nos trujamos mucho la cabeza, pero yo creo que sobre todo viene asociado a esa etiqueta. Sí. A mí me parece muy bonito como lo tenéis. Y además, fíjate que tenéis la libertad de eso, de poner el nombre, de poner el dibujo que os dé la gana. Lo que tú dices, los vinos franceses, sobre todo los de la zona de Burdeos, ¿no? Casi todos tienen que ser chateau,
porque es que si no parece que no son... Aquí son muy, muy ortodoxos con los Sí, sí, vinos, sí, ¿no? sí. Todos tienen que ser muy así. Alguno así especial que sale de alguna zona, pero si no... El Beaujolais tiene que tener no sé qué, ¿sabes? Son Los muy... Morgón son todo que ves las etiquetas y Sí, dices, pero si este vino ya lo he bebido yo, y dices, ay sí, no, que es el elaborador es otro. Y yo digo, madre mía, qué locura tiene esta gente. Y yo me vuelvo loca con las etiquetas y a ver cuál queda mejor y tal. Va, a todos igual. Y terminas de líos. Pones el productor y se acabó. sí, sí, sí. Oye, dime una cosa, ¿se vende mucho vino? Así en general, y en vuestra bodega en particular. A ver, este fin de semana, esta semana pasada, cuando hemos estado en Barcelona, de repente entras allí y dices, madre mía, cuántas bodegas. Todas queremos vender, todas queremos tal. Entonces, el consumo del vino en España es muy trágico. O sea, somos el tercer país en producción de vino, el mayor ¿cómo se llama esto? En superficie vitícola. Vamos, La Mancha es más grande que muchas zonas y muchos países en respecto a viñedo, ¿vale? Hectáreas de viñedo. En producción España es el tercer país y no sé decirte con exactitud, pero somos entre el octavo y el 10º país en consumo de vino. Es decir, aquí no se consume nada de vino. Pero sí que hemos visto que cada vez hay más tendencia a consumo de vino. No es que sea una barbaridad y para tirar cohetes, porque aquí todo el mundo le encanta la cervecita y el vino. Creo que muchas veces somos culpables los propios elaboradores a la hora de comunicar el vino. Parece que el vino tiene que ser una cosa elitista, solamente en determinadas circunstancias y tenemos que desbanalizar eso. Es decir, el vino se puede consumir en cualquier momento. No tenemos que tener, oye, si tenemos pasta y queremos cada vez gastarnos más dinero en determinados vinos pues esto es como todo, para apreciar otras cosas, pues bien, pero que podemos tomar vinos donde, cuidado con el precio, no tenemos los precios porque si tenemos un vino muy barato, yo cuando veo vinos por ahí de 3 euros, 2 euros, vinos además crianzas y tal, dices, pero ¿a cuánto han pagado la uva? Porque es que a mí no me salen las cuentas. Aunque yo sea una bodega pequeña y esa es una bodega grande y los costos de producción no sean los que me salen a mí, pero es algo que no ves. Entonces, yo veo que cada vez se va consumiendo más vino. Una de las cosas buenas, por llamar algo, porque no hay nada bueno que nos ha traído la pandemia, es que hubo muchísimo consumo de vino. O sea, tú ibas a los lineales de los supermercados, perdón, de los supermercados y faltaba vino. Yo mis distribuidores en España empezaron a vender online y me dijeron que de repente sacaron muchísimo cliente online que en la vida les había comprado online. Es decir, cada vez se va vendiendo más vino. Nosotros cada vez vendemos más vino y eso que estamos en una zona complicada, que nosotros estamos encantados con la Sierra de Gredos y la de Ocebreros está ahora, ay, qué bien, pero que no nos conoce ni Dios, que yo ahora he ido a una feria y cuando decías Gredos te decían, ¿y eso dónde está? Entonces tenías que situarlo, pues mira, estamos cerca de Madrid, etcétera. Es decir, que un Rioja, un Ribera, un Rueda se vende perfectamente, pero vender nuestra zona no es tan fácil. Te tienes que distinguir de alguna forma para venderlo. Entonces, yo creo que el consumo va aumentando, no estamos para tirar cohetes, digo el consumo en general, y nosotros cada vez vamos vendiendo más vino. O sea que bueno, yo en ese sentido estoy contenta. Tenemos que vender más, pero bueno, yo creo que estamos en el camino. Oye, Cristina, ahora que lo has comentado, ¿tú por qué crees que se ha perdido la tradición de consumir vino? Porque yo creo que antiguamente se consumía vino. O sea, yo no sé, mi bisabuelo le echaba vino a la sopa porque decía, esto está muy caliente, y le echaba vino. Entonces, yo creo que había esa Sí, sí. costumbre de beber vino. Y luego que fue como, no sé, Mira, ¿qué yo pasó? creo que, vamos, mis padres comen con vino todos los días. O sea, es algo que no en plan, oye, estás bebiendo vino, ¿no? Se toman su media copita de vino y comen con vino, no decirte todos, pero casi todos los días. Yo es que ni me lo planteo. Bueno, al final estoy en el trabajo y no es tan fácil, pero al final el vino es mucho tema social. Es decir, si sales a cenar, consumes vino. Yo he conseguido, cuando salgo con mis amigos, que siempre que se salga a cenar se pida vino. Antes no me ocurría, antes todo el mundo se pedía su cerveza y además he conseguido que ya no solo sea conmigo, porque entiendo que, bueno, como yo soy un pesada, pues vamos a pedir vino, y entonces piden vino, pero ya he conseguido que cuando estén ellos se consuma vino. Entonces, ¿por qué se ha perdido? Yo creo que, bueno, pues son modas, el vino se deja de consumir,
no sé por qué. El caso es que, bueno, la cerveza es como más fresquita, es más económica, la gente lo consume igualmente. Y luego nos volvemos, pues lo que te decía, muy tontos con el vino. Parece ser que para catar un vino, primero que tienes que saber para tomar vino. Mira, no tienes que saber de vinos para tomar un vino. Te tiene que gustar. Eso es como todo, que luego ves que te gusta más y quieres profundizar más, oye, pues empiezas a probar más cosas, te apuntas a un curso, te vas a ver, visitar bodegas para que te expliquen. O sea, esto es como la inquietud para todo. O sea, pues veo que me gusta esto, pues voy a intentar. Pero oye, que a mí, yo si hago una tarta no tengo que ser pastelero. Pues el que le guste un vino no tiene por qué ser enólogo, ni sommelier, ni nada por el estilo. Y entonces el problema que teníamos, yo creo, también muchas veces la forma de los propios bodegas comunicar el vino o de la prensa de comunicar el vino. Parece ser que aquí todos tenemos que ser, pues eso, grandes conocedores de todas las variedades, etcétera, y tenemos que saber catar. No. O sea, y yo creo que cada vez va apareciendo más comunicadores del vino que quitan importancia, restan importancia a esto, lo hacen más divertido. Hay prensa en la que te lo va haciendo más divertido y que no todos son. A mí cuando me dicen, Cristina, hazme una cata, dame una reseña de este vino. Yo no te puedo hacer una. Yo sí, si habéis entrado a la web, yo no te describo el vino, porque es que el vino que yo, pues a lo mejor ese vino lo he puesto hace 2 años y me decía unas notas de cata que ahora, 2 años después, esas notas de cata no tienen nada que ver. Y a lo mejor a ti tú aprecias unas cosas que yo no he apreciado. Entonces, a ver si, pues podemos saber que tiene más fruta de un lado, pero bueno, yo intento la medida de lo posible hacer las cosas más divertidas. Entonces yo creo que si conseguimos entre todos hacer el vino algo más divertido y no tan elitista, seremos capaces de que la gente tome más vino. Y fíjate que yo soy muy elitista en el sentido de que yo no me pongas una copa cualquiera para tomarme un vino. No te pido que me pongas una copa de 30 euros, pero una copa relativamente maja para disfrutar más un vino. Mis padres se toman el vino en un vaso de zurito y yo siempre cada vez que digo, a mí no me pongas un vaso de zurito, ponerme una copa. Es decir, que a lo mejor yo ahí soy un poco tiquismiquis, pero es que ayer estuve viendo el fútbol en un bar, me tomé un botellín y yo creo que era la única que me estaba tomando luego un vino. O sea que poco a poco tenemos que empezar a ver que los sitios además apuesten por los vinos, porque muchas veces dices, joder, es que quiero tomar un vino, pero quiero tomar algo más allá de las típicas 3 R's. Y fíjate, oye, que hay Riojas estupendos, Ruedas estupendos y Riberas estupendos. Pero hay que intentar también probar otras cosas para que la gente también tenga ganas de probar cosas nuevas y que además no nos den una torta tremenda cada vez que pidas un vino, porque si pides un vino y ya. Yo creo que al final también influye el precio. Tú pides un vino en barra y pues estás pagando lo más económico, 2,5 hasta 4 euros, un vino normal, ¿vale? No nos vayamos a vinos que no van a abrir por copas en la vida porque te va a salir muy caro. Pero una cerveza te cuesta 1,5 €. Entonces al final yo creo que también tiene un poco que ver con eso. Pero bueno, yo creo que poco a poco la gente va consumiendo cada vez más vino. Hay cada vez más, bueno, los bares de vinos y cosas de esas que hace que, oye, pues a ver si tiramos un poquito entre todos y conseguimos recuperar un poco el consumo del vino. Mira, lo que decías del consumo del vino, hace poco hicimos una feria en Cadalso, en el pueblo de mi padre, y me encantó que había muchísima gente joven en la feria y además no los típicos de, porque claro, esto era una feria, echabas un poquito de vino. No que te decían que otras veces nos pasaba, oye, échame más, y tú, oye, que esto no es el bar, esto es una feria de vinos para probar el vino. Muchísima gente joven que al contrario, cuando te pasabas echando un poquito te decía, no me eches más, que quiero probar más cosas. Así que crucemos los dedos y en el futuro de esta gente joven que viene empujando un poco, pues consigamos recuperar un poco el consumo del vino. Oye, pues sí, porque como has dicho, la tendencia tiene que ir a más. Y a mí me parece que es una cultura excelente. Y, oye, has hablado mucho de todos los vinos, de tal, pero tú, o sea, ¿tú cuál prefieres? O sea, cuando te ponen, ya sé que no se puede uno quedar con uno, pero dame por lo menos dame un rango. Pues este y este, alguna cosa, algo. Dime qué tipo de vino prefieres. Pues es que, a ver, yo cato mucho. O sea, además tengo un grupo de amiguetes que nos encanta catar a ciegas y que además recomiendo porque es muy divertido. Claro, eso es cuando ya entiendes un poquito más, porque en función de los aromas, pues esto es un vino atlántico, es un vino mediterráneo. Entonces yo no te puedo decir un vino que más me guste porque de verdad es que consumo todo tipo de vinos. O sea, que no, me encanta Jerez, que Jerez es el más incomprendido y reconozco que yo cuando empecé a tomar Jerez, a mí me costaba muchísimo los vinos de Jerez y ahora me encanta. Vamos, yo en mi nevera siempre tienes algún oloroso, un palo cortado o alguna cosa, porque todas las cosas son vinos que si quedan abiertos tampoco tienes ningún problema. Pero, y además, fíjate, me encanta tomar vinos tintos en verano, que parece que como que los vinos tintos no se puedan tomar en verano. Me encantan los vinos tintos en verano. Eso sí, bájales un pelín
la temperatura y los disfrutarás mucho más. Imagínate nuestras garnachas de la zona de Gredos, que son 15 grados, si se toman a temperatura de tinto de invierno. Entonces, no sé decirte, me encantan los blancos, pero que no, que ya con añitos. Muchas veces nos tomamos los vinos gallegos, los albariños, y pensamos que esos tienen que ser vinos del año. Oye, no. Abre un vino, un albariño con 6, 7, 8 años y vas a ver, eso está buenísimo, buenísimo. Soy una enamorada de las burbujas, o sea, me encantan las burbujas buenas, que digo yo. Pero no sé, es que la verdad que me gusta un poquito de todo, ¿no? No te podría decir qué vino no me gusta. Además, como tengo muy mala memoria, yo siempre hago fotos a los vinos y cada vez voy descubriendo cosas muy chulas y además yo animo a la gente de verdad a que pruebe cosas diferentes. Y si va a un restaurante y ve un vino de una zona que no es la típica, pedirlo, porque si ese restaurante ha apostado por eso, algo tendrá. Oye, que luego no te gusta, por la siguiente botella pides otra cosa y ya está. Pero, y yo ya os digo, de los míos me encanta el albillo, me encanta el soplón. Soy una enamorada de ese vino. Yo hay una cosa que recuerdo, la verdad es que a mí también me parece que hay que probar todo y que la cultura se expande, es decir, que lo que tienes que hacer es tratar de no siempre el mismo y de que, como tú dices, apostar por otras cosas y otras zonas. Y hace poco, no, hace ya tiempo, lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido. Vi una película que era, no sé si la recordáis, que se llamaba El hijo de la novia. Y es una película argentina. Entonces el protagonista es un tipo que es el Darín, precisamente. Ah, sí, qué bonita. Ah, que sí, que es preciosa la peli. Pues está haciendo un pedido por teléfono, se le ve, es un plano medio que está haciendo el pedido por teléfono y pide, pues lo que sea, un vino no sé qué, y pide cajas y no sé qué. Y de repente dice, sí, también pásame una caja de blanco. Siempre hay gente con mal gusto que lo pide. A mí se me quedó grabado. Lo del vino blanco tiene muy mala fama. ¿Tú sabes por qué? No tengo ni idea, pero es cierto que los vinos tintos se venden muy bien. Que los vinos rosados se venden fatal. Siempre decimos que no, pues este año hay mucho consumo de vino rosado. Mentira, o sea, rosado lo vive en 4. Mi padre, por ejemplo, le encanta. Dice que es la esencia del vino porque ni tiene madera, ni tiene nada, y eso es lo que da realmente la uva. Y el vino blanco, pues es que, fíjate, es que no tengo ni idea, pero es cierto que cuesta mucho que la gente consuma con vinos blancos. Yo tengo un grupo de amigos que siempre salimos y siempre se me dan, claro, siempre lo típico, Cristina, elige tú, digo, ya estamos, a ver si os gusta, nos gusta, pero luego tienes que saber que no me vaya de precio, pues esta gente no quiere consumir más, tal cual. Y siempre es vino tinto. Solo es una persona siempre la que dice yo blanco, entonces al final la pobre termina pidiéndose una copa, porque claro, no va a acabar con la botella ella sola. Pero es verdad, cuestan más los vinos blancos. Pero bueno, no sé, yo creo que como que antes nos esforzábamos más con los vinos tintos, al final llevaban esa crianza en madera, los vinos blancos eran como vinos más del año. Te pasaba con los rosados eran como el vino de desecho, es decir, bueno, sangrabas un poquito del depósito y sacabas un vino rosado y lo que saliera. Y cada vez ves cartas de vinos con rosados, de no vinos baratos de rosado, es decir, que son vinos que ya empezamos a cuidarlos un poquito y que son vinos serios, o sea, no son vinos de, pues esto que ha quedado ahí se ha fermentado y vamos a beberlo. Y luego hay una cosa que sí que ha puesto y es una cuña publicitaria, pero yo creo que sobre todo en nuestra zona la gente lo tiene que hacer ver. Lo que estabais un poco antes hablando de cómo influye una bodega, un negocio en el mundo rural, a ver si el mundo rural, sobre todo el mundo rural de la zona donde se encuentran los negocios, apuestan por esos productos, porque es, de verdad, a mí me enfada muchísimo y me desespera cómo estamos en una zona en la que te cuesta muchísimo ver vinos de nuestra zona, pero muchísimo. Y a lo mejor hace años no había calidad, pero es que ahora en nuestra zona, la zona de Gredos, tienes bodegas, y fíjate que no te digo ni la mía, bodegas con una calidad increíble, pero que cuesta que se consuma, pero no os podéis imaginar. O sea, es como... Madre mía. Cristina, es lo de ser profeta en tu tierra, ya sabes que es difícil. Yo creo que al sí, final dificilísimo. Es que coincide con todo, efectivamente, tienes toda la razón, sí. En fin. Fíjate que en esto que estás comentando, en esta zona que te digo de Lleida, allí hicieron la marca o la denominación de origen Costers del Segre. Y precisamente esa marca lo que ha promovido muchísimo es que todos los vinos que están en esa denominación de origen estén en todos los restaurantes
de toda la zona. Y tú vas, y la zona de, yo estaba, bueno, vivía también en limítrofe con la zona de Tarragona, con la Conca de Barberá, lo mismo, que todos los restaurantes tuviesen al menos 1, 2, 3 vinos que fuesen de Pues bodegas de la zona, y eso es súper importante. aquí es complicadísimo. Mira, estuvimos unos cuantos años haciendo pues catas, en el que nosotros poníamos el vino y no cobrábamos nada, cobraba el restaurante con lo que cocinase en todos los pueblos de alrededor. Ya os digo, pueblos de Castilla y León y pueblos de Madrid, porque al final nosotros estamos totalmente pegando unos con otros. Vamos, yo tengo mi viña, que es Ávila, y la viña del lado es Madrid. O sea, que es, como digo yo, ese es el oeste, somos tierra de fronteras. Y me cansé, o sea, porque ibas a los sitios, bodegas chulas, hacíamos la presentación, la gente venía, la gente respondía, y cuando ibas al mes al restaurante, es que ni uno había pedido el vino. Y llega un momento que dices, mira, es como paradores, o sea, la política de paradores, me van a matar por decir esto, tú paradores se supone que lo que vende es el parador. No voy a decir ni bueno, hablo de los que conozco, Ávila, Gredos. Las compras están centralizadas. Entonces, pero vamos a ver, en el parador de Gredos, el parador de Ávila, tengo que tener mi chuletón de Ávila y mis vinos de Ávila. En el de, no sé dónde hay, no sé en Lleida donde hubiera un parador, pues en el parador Lleida tienes que tener los vinos de Costas de Segre, porque sí, que luego puedes tener otras cosas, pero cuesta mucho. O sea, la política de educación, llamémoslo de una forma, en la zona es horroroso. Nosotros hace años, cuando yo iba con vinos de Madrid, fíjate, bueno, Madrid es complicado, pero yo iba a todos los sitios y siempre preguntaba, ¿tiene un vino de Madrid? ¿Tiene un vino de Madrid? Y yo a veces ya mis amigos me miraban como qué pesada eres, pero al final ha calado, y cuando estoy con ellos muchas veces estamos en Madrid y decimos, ay, mira, tiene un vino de Madrid, vamos a pedirlo. Y en la zona igual, al final vamos a cualquier sitio y yo de repente veo un vino de la zona y lo primero que hago es pedirlo. Oye, que luego me gusta, pido otras cosas. Pero, cuesta muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Pero bueno, Yo creo lo que que hay. aquí Isabel Sánchez Tejado, embajadora de Gredos, gran difusora del Me turismo consta, me generativo, consta. tiene que hacer un hincapié en hacer llegar todo esto a altas instancias. Isabelita? Menudo mandato me dais. Fíjate, no hace falta altas instancias, porque yo puedo decirte que por parte de la parte política de la provincia tenemos el apoyo total. O sea, yo voy de feria en feria gracias al apoyo de Ávila Auténtica. Creo que al final la fuerza hay que hacerla en los restaurantes, en los restauradores, en intentar decir, pero si es que está viniendo el madrileñito de turno a pasar el fin de semana en Hoyos del Espino. Y lo que quiere el madrileñito de turno es que le pongas Hoyo del Espino, que le pongas Gredos en la mesa. No quiere que me pongas otra cosa. Que ahora habrá el típico que te diga, no, yo quiero que mi Rioja de turno. Y quiero, yo qué sé, mis espárragos de Tudela. Pero hay mucha gente que lo que quiere es que le vendas el paisaje. Y el paisaje es esto. Es tu chuletón de Ávila, es tu vino de Gredos. Pero bueno, yo qué sé. Y lo seguiremos intentando, que por nosotros no vamos a cegar en el Sabes que hemos hecho muchas catas y que hemos Sí, lo sé. La verdad es que luego yo no sé qué es lo que pasa, que se diluye, pero yo creo que es eso, que es que al final lo de ser poeta en tu tierra siempre es complicado. Y vamos, te lo digo en primera persona, o sea, me está pasando a mí. O sea, que al final no es un tema que, no sé, bueno, en fin, esto sería un tema a estudiar. Lo hablaremos con la gente del CSIC que está en la parte de antropología, a ver qué dice. Venga. Muy bien. Isabel, si quieres, podemos dar paso a preguntas y yo, mientras la gente se anima, voy a hacer una última pregunta a Cristina. Sí, ¿vale? Lo que déjame que les diga, que ya sabéis, levantáis la mano, la que tenéis ahí abajo, y preguntéis cuando queráis. Y Raquel, mientras tanto, va a hacer su pregunta. Pero, por favor, participad porque está bien, que Cristina es una tía encantadora y seguro que estaré deseando contestar vuestras preguntas. Pues así es. Oye, Cristina, venga, una última pregunta. Hemos hablado de todo esto, del todo el tema, de que si prefieren esto que... ¿Tú crees que realmente el vino está sometido a modas? Que ahora toca ahora viene esta otra tendencia, según el actor de turno o tal que dice, entonces, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. O sea, los vinos están sometidos a modas. Hubo una época en la que los vinos tenían que tener madera, como dice un amigo mío, vinos de castor, que parece que tenías tomando el vino y estabas ahí masticando la madera. Luego de repente la madera ya no se tomaba vinos con madera y nadie quería vinos con madera.
ahora de repente me van a matar por decir esto, pero bueno, la garnacha de nuestra zona está de moda. A mí todo el mundo me decía, ¿por qué haces sirá? No hagas sirá, no hagas sirá, haz solo garnacha, que la gente solo quiere garnachas. Oye, que está de moda, que las modas pasan, son pasajeras y no se va a dejar de tomar garnacha de nuestra zona. De hecho, yo hago garnacha, pero llegará un momento en que a lo mejor piden otra cosa y entonces, oye, ostras, se mantendrán los vinos buenos y los vinos que estén bien. Es decir, totalmente, o sea, ya te digo, sobre todo, te cuento en la forma de elaborar los vinos. Se llevaba los vinos con madera, ahora los vinos se llevan con madera, ahora se llevan a medias. Los vinos blancos tenían que tener madera, ahora los vinos blancos son jóvenes, ahora se lleva la garnacha de Gredos. Dentro de, antes se llevaba la garnacha del Priorato, que fíjate, la garnacha del Priorato hace años no la quería nadie, eran vinos toscos. Bueno, hay una canción de Serrat que lo pone como en plan, Dios mío, ¿esto qué es? Y ahora, o sea, tú tómate un vino del Priorato, que es que no te baja, que son vinos carísimos, que no te bajan de un determinado precio. Entonces, los vinos son modas. Las modas pueden ser pasajeras o las modas pueden ser eternas, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo creo que sí, que es un poco también que va con la moda. Por eso yo creo que al final tú tienes que ser siempre fiel a tu estilo, hacer siempre tu trabajo, que oye, que pues mira, ahora se está llevando esto, pues vamos a intentar pues hacer un vino más fresco, que no tengamos tanta maderita, que sea un vino más de glu glu, que se vea mejor, pero no estar continuamente cambiando. Mira, hay muchas bodegas que de repente son súper, como si diríamos, industriales, y de repente dicen, voy a hacer un vino natural. Tú no crees en un vino natural si haces todo vinos industriales. Pero ¿qué pasa? Que está la moda que haces un vino ahora natural. Tienes que intentar siempre hacer siempre, pues eso, tu proyecto, tu estilo, porque las modas se irán. Y al final, cuando esa moda se vaya, ¿qué vas a seguir haciendo eso? ¿No lo haces? ¿Ya lo dejas de hacer? ¿Empiezas a hacer otra cosa? Cuidado con eso, yo creo, ¿eh? Efectivamente, es que hay que ser fiel a lo que tú tengas, a tu proyecto y a tu estilo, porque las modas están en todos, perdón, en todos los sectores y en todas las cosas, y aquí pues te juegas el que en un momento dado, como tú dices, luego no se lleva esto y ¿qué haces? Pues te quedas ahí con la prenda, ¿no? O sea, exacto. En fin. ¿Nadie os animáis a hacerle preguntas a Cristina? Está interesantísimo, me está encantando porque estáis conociendo cosas que no sabía de vuestra bodega. Está bien. Bueno, ya sabes que yo hablo, o sea, no soy una persona callada y tímida, como podéis comprobar. A mí me dais carrete y no callo. Nada. Teníamos por aquí otra pregunta, que era si vuestros vinos compiten siempre con vinos reconocidos. ¿Cuál es vuestra distinción? ¿Con qué os han distinguido? Yo no soy muy de premios, entonces yo no presento nunca los vinos. Mi padre sí que era, vamos a presentar esto. Y además cuando te dan algún premio, poner la medallita esa que te ponen, yo reconozco que a mí me horroriza eso. Entonces no soy de presentar nunca los vinos a premios y cosas de estas. Para mí el mayor reconocimiento es pues tú que te tomes el vino y me digas, Cristina, qué rico está este vino. O que me digas luego, oye, Cristina, que no me ha gustado, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Pero no soy, de hecho, presento el vino, mi padre 2 años está, Cristina, hay que llevar el vino a Peñina. O sea, soy poco de guías, la verdad. Pero bueno, a lo mejor eso es una cosa mía que no debería ser, pero no suelo hacerlo. Yo creo que quizá vuestra distinción, Cristina, es un poco eso. Ahora que había comentado Isabel el tema de antes la mención que había hecho, yo no sé si conoces una película, también es una película así un poco chorra. ¿Cómo se llama aquel tío? Russell Crowe. Sí, el viñedo en el buen año. El buen año, sí. Que tienen el vino aquel Le Coin Perdu, que es que no lo quiere nadie, pero luego es una exquisitez. Exacto. Pues es un poco, esa es la distinción, ¿no? Es lo que tú dices. Yo ahora no voy a hacer garnacha porque todo el mundo hace garnacha. Yo hago garnacha, pero hago esto, hago lo otro, innovo y ahora probamos esto. Y eso yo creo que es lo que distingue realmente al final nosotros somos una bodega pequeña en una zona que ya os digo, que lo conocemos 4, que la idea es que, oye, esa zona se vaya conociendo más, pero la forma de distinguirte es eso, haciendo tus pequeñas producciones que te distingan de alguna forma de lo que tienes al lado. Nosotros, por ejemplo, el albillo lo hacemos con barrica de castaño, que nadie en nuestra zona hace nada en castaño, es decir, diferenciarte de alguna forma. Y ahora que estáis hablando de pelis, que me acabo de acordar,
en nuestra bodega se grabó una peli, todos lo saben, de Penélope Cruz y Javier Bardem y el oscarizado Asghar Asghar es un iraní, no me sale el nombre ahora. Y estuvo muy divertido, vinieron a grabar allí, es otra historia que tienes que contar, sí. Sí. Además de las etiquetas, tienes ahí otro storytelling con las películas, está muy bien. Sí. Lo cuento, no te creas que cuando vienen y entran en la bodega, de hecho, vinieron a grabarnos un programa de Castilla y León que era Mujeres en la Granja o algo así. Sí. Y sí, de Miguel. Y cuando se lo dije, me dice, tienes que abrirlo como lo abrió Javier Bardem. Entonces, de hecho, hay una escena que abro ahí la puerta en plan, Javier decía Pepe, no me acuerdo el nombre, y yo abrí la puerta igual. Así que sí, tiene su punto también. Qué bueno, está muy bien. Oye, pues Raquel, si quieres, como nadie pregunta, pues vamos a hablar del calendario de las próximas sesiones. Nos cuentas. Venga, pues vamos allá. Este mes estamos nosotras muy, ¿cómo se llama? Agroalimentarias. Eso, agroalimentaria, no me sale la palabra. Estuvimos hablando de azafrán, de huerta, hoy tenemos aquí a Cristina hablándonos de vino, la semana pasada tuvimos música ahí también. La semana que viene tenemos, el 20 de abril, tenemos la que sería Monte Alijar, tenemos a Mario Esteban. El día 27 tenemos a Isabel López Resina de Santa Teresa Gourmet. Luego ya en mayo cambiamos de tornas. Tenemos a Javier Martín Olmos, que nos va a hablar de Mujeres en Danza, Tierras Soleras del Cid. El 11 de mayo tenemos a Teresa Dorn, que nos va a hablar de Gente de Fuera. El 18 de mayo tenemos a Esther Sánchez, que nos va a hablar de periodismo rural. Y el 25 de mayo vendrá a hablarnos un responsable de la Comisión Europea sobre, Isabel, puntualízame. Pues principalmente sobre un proyecto que están haciendo de recorrer el mundo rural para aplicar todos los, como una especie de conferencia de la Comisión Europea que están haciendo en el mundo rural para recoger todas las peticiones y llevarlas a las políticas europeas. Es un proyecto ambicioso, que es de varios años, pero están haciéndolo y aquí en España están haciendo un recorrido bastante interesante. Entonces nos gustaría que nos contaran esto. Lo tenemos sin confirmar todavía, pero creemos que el 25 de mayo podremos contar con ellos para que nos puedan hablar de este proyecto. Ya sabéis que si alguno de vosotros estáis interesados en presentar vuestro proyecto, por favor poneos en contacto con nosotras en el correo info@mundoruralenpositivo.com para que podamos valorar el contenido y así fijemos la fecha. Nuestras redes sociales y nuestros datos de contacto, ya sabéis, son muy fáciles. El de Raquel es delaciudadalcampo.com y el mío es isabelsancheztejado.com. También estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en nuestro podcast Mundo Rural en Positivo, donde podrás volver a escuchar esta sesión que hemos tenido con Cristina Carrillo. Pues, Cristina, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo hoy con nosotras, porque a mí me ha encantado que nos explicases. Y sí, déjame que te diga que, por favor, más storytelling en vuestra web, porque has contado historias muy chulas y muy bonitas y toda esta pasión que tú cuentas y toda esta historia de la familia, eso hay que llevarlo ahí, que la gente lo vea. ¿Vale? Pues lo intentaré y muchísimas gracias a vosotras dos por invitarme y pasar este ratillo tan a gusto con vosotras. Ha sido un placer, de verdad, Cristina. Y a todos los que habéis estado ahí escuchando también os agradecemos muchísimo y los que luego nos escuchéis en el podcast, pues también encantados de poder compartir con vosotros todo esto. Os esperamos el próximo miércoles 20 de abril para seguir rompiendo estereotipos y para seguir dando una visión en positivo del mundo rural. Esta vez con Mario Esteban Correal, que es de la quesería Monte Alijar, que también está en la provincia de Ávila. Ya sabéis, como siempre, a las 7 de la tarde, hora española, aquí, en Clubhouse. No dejéis de seguirnos en nuestro podcast Mundo Rural en Positivo. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre el club, no dejes de visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontrarás lo que buscas, o si no,
Puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas. Nos encanta tu participación. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. Te estamos esperando.